Bueno, entonces ahora sí arrancamos oficialmente. Muy buenos días para todos. Me da mucho gusto saludarlos, como siempre. Hoy día miércoles 17 de marzo de 2021. Espero que todos estén muy bien y que no haya en sus panoramas personales ninguna dificultad que no sea superable. Bien, entonces vamos a retomar, vamos a continuar con el tema que traíamos de la sesión anterior, pero para poderlo continuar vamos a revisar nuevamente los últimos conceptos para conectar desde el proceso mismo de normalización, porque habíamos dejado la discusión en un punto intermedio cuando se terminó la clase anterior. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es lo siguiente. Primeramente vamos, como dije al final de la clase anterior, vamos a revisar las partes que nos faltan del proceso de normalización con unos ejemplos pequeñitos que hay allí. Como ya sabemos, el proceso de normalización tiene unas etapas, partiendo de un modelo de datos cualquiera que se nos suministre o que podamos levantar o que hayamos organizado a partir de unos requerimientos, se va ajustando de acuerdo a ciertas reglas básicas para pasar ese modelo a la primera, a la segunda y a la tercera forma normal. Y cuando esté en esa tercera forma normal, podemos decir que ya el modelo tiene un riesgo bajo de redundancias innecesarias o no tiene redundancias innecesarias y tiene muy bajo riesgo de que se presenten anomalías por haberlo organizado de una manera acorde con lo que son las reglas de normalización. Una vez repasemos todo ese proceso, lo veamos completo porque todavía no lo hemos visto absolutamente todo. Entonces hacemos un ejercicio pequeño. Presento yo un ejercicio pequeño sobre un modelo que está en las diapositivas. Después de eso, entonces hacemos un segundo ejercicio que voy a presentar con un modelo un poco más grandecito. Lo voy a introducir, lo arranco en la descripción y cuando vayamos en determinado punto de la normalización, cuando ya tengamos clara la estructura y la filosofía de los datos, etcétera, les voy a pedir a ustedes que en el resto de la clase lo terminen con la orientación mía. O sea, vamos a hacerlo, lo van a hacer ustedes, pero los voy orientando como actividad de esta clase, con el fin de que veamos, de que transportemos a un caso distinto lo que se dio en la teoría y veamos hasta dónde podemos estar claros de que estamos haciendo las cosas bien. Al final de la clase les voy a pedir que lo que hayan hecho, así no esté terminado, lo suban como actividad de la clase para que me quede la constancia de lo que cada uno de ustedes hizo. Y les voy a entregar un modelo adicional, ese sí para hacerlo como tarea. Entonces arranquemos. Vamos entonces a poner el punto de partida en el proceso de normalización. Permítanme, comparto mi pantalla. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Alguien que me confirme, por favor. Sí, profe. Ok, muchas gracias, Cristian. Bien, habíamos dicho, esta es una revisión rápida de lo que ya habíamos presentado. Que para el proceso de normalizar un modelo de datos, de una base de datos, lo primero es transformarlo en una forma que se llama la primera forma normal. Para poder decir que un modelo está en la primera forma normal,
Entonces, el modelo inicial, el que tengamos, tiene que estar estructurado de tal manera que no haya datos agrupados, es decir, que todos los datos, que todos los atributos de las tablas, de la tabla o las tablas que tengamos, sean atómicos, es decir, sean indivisibles. Y además que cada tabla tenga un campo que pueda considerarse su clave primaria. Es decir, un campo cuyos valores son, no se repiten y sirven para identificar de manera unívoca, independiente, cada una de las tuplas de la tabla. Teniendo el modelo, voy a hacer un comentario, o sea, voy a repetir una cosa. Cuando yo digo, cuando se muestra aquí este símbolo para representar un modelo sin normalizar, eso puede ser una sola tabla con muchas columnas donde hay muchas cosas revueltas, o pueden ser varias tablas distintas que ya se tienen separadas, pero que no han sido normalizadas o que no han sido objeto del estudio de normalización. En los ejercicios que yo he utilizado aquí, partimos de una sola tabla donde hay muchas cosas revueltas, pero en un caso, cualquier otro caso, puede ser que te encuentres con varias tablas de datos y entonces a cada una de ellas hay que trabajarla con esta estructura lógica de paso a paso, garantizando además que entre ellas guarden la consistencia. Eso pues a medida que vayamos viendo nos vamos a dar cuenta que la consistencia se hace por la vía de las relaciones entre los campos de datos y las claves primarias de las distintas tablas que vayamos teniendo. A medida que avancemos lo vamos viendo. Bien, después de que tengamos el modelo en la primera forma normal, es decir, que todas las tablas tienen su clave primaria y que no hay grupos de datos en ninguna tabla, sino que cada atributo es indivisible. Entonces podemos tomar a cada una de ellas, si son varias, y revisarlas para transformarlas, si es necesario, a la segunda forma normal. Entonces, para transformarlas en la segunda forma normal, quiere decir que en las tablas que queden, cuando ya estemos en segunda forma normal, todos los campos de la tabla deben depender de la clave primaria exclusivamente, completamente de la clave primaria. Entonces, en caso de que tú encuentres en una tabla que hay campos que dependen de otros, pero no de la clave primaria, lo normal o lo que frecuentemente procede es que eso se extrae en otra tabla haciendo una relación con algún campo de identificación que normalmente apunta a la clave primaria de la tabla que se acaba de extraer. A medida que hagamos los ejemplos de hoy, vamos a mirar eso con algo de detenimiento. Y después de que tengas todas las tablas en segunda forma normal, entonces tienes que revisar nuevamente si subsisten después de esas transformaciones, si han subsistido aún dependencias transitivas en las tablas. Y entonces, si eso sucede, los campos que tienen dependencia transitiva de otro se extraen, se descomponen de una manera inteligente, de una manera razonable, de una manera lógica, para generar nuevas tablas en donde la transitividad, la dependencia transitiva desaparezca sin eliminar las relaciones entre los datos. Toda esa carreta que acabo de decir es simplemente aplicar un poco el sentido común al modelo de los datos. Buscando básicamente dos cosas, buscando que no haya redundancia. Esos, digamos, son los dos principios rectores. Primero, que no haya redundancia que no sea estrictamente necesaria. Y segundo, que no haya riesgos de anomalía. Muchas veces ocurre que cuando uno pasa de aquí a aquí, de la primera a la segunda forma normal, de una vez en la separación o en la descomposición que hizo aquí, se da cuenta que le van a quedar dependencias transitivas y de una vez las descompone. Eso lo da ya un poco discúlpenme, la experiencia o la habilidad que uno desarrolla a medida que va trabajando con este tipo de cosas y se da cuenta, descomponemos esta tabla en estas dos, pero esta de una vez la podemos descomponer en otras dos para que nos queden todas ya en la forma definitiva y
y eso pues ahorra un poco de tiempo, pero eso no sustituye la obligatoriedad de hacer el análisis de cada nivel en todas y cada una de las tablas hasta estar seguros de que se cumplen las reglas. Entonces, lo de la descomposición de los grupos de datos en atributos atómicos, que es la primera regla para pasar un modelo no normalizado a su primera forma normal, consiste en encontrar si hay datos que se puedan subdividir. Bueno, esto ya lo hemos mostrado como ejemplo en la clase anterior, no lo vamos a volver a repetir. Aludí a dos ejemplos que son frecuentes, en donde se combinan más de un dato en un solo campo, como cuando se pone el nombre de la persona completo. Puede ser que para una entidad ese sea un solo dato y en ese caso el dato no es divisible porque esa no es una decisión, mejor dicho, es una decisión que corresponde al contexto mismo de la organización. En alguna organización puede ser que sea suficiente tener el nombre completo en un solo atributo de la tabla, pero en la mayoría de los casos universalmente se acepta que es una mejor subdivisión tener por separado los apellidos y los nombres, e incluso en algunos casos tener por separado primero, segundo apellido, primero y segundo nombre, dependiendo de para qué se va a usar esa tabla. Otro caso que mencionamos es el de las direcciones, que suelen representarse combinando distintos datos que pueden ser separados y que por ejemplo, al ser separados dan una mejor seguridad de no cometer errores de consistencia. En una dirección, por ejemplo, la nomenclatura es una parte de la dirección o es la dirección, pero suelen combinarse en muchas aplicaciones, poner la nomenclatura, coma y el barrio, pero entonces la grafía, la escritura del barrio queda en dependencia de cómo lo introduzca la persona. Entonces ustedes ya pueden imaginarse las situaciones de los barrios en un listado de direcciones donde, por ejemplo, dice, para una persona del barrio dice Boca Grande completo, otra persona escribió B/grande, otro escribió simplemente B grande, otro escribe Boca G punto, y por lo tanto se pierde consistencia en la información porque al tratar de hacer, digamos, algún análisis geográfico en la ciudad, esa información no sirve o no resulta muy útil porque tiene el mismo ítem de datos, tiene una diversidad de valores en la tabla que dificulta el análisis. Entonces, en ese caso, lo normal o lo más aconsejable pues es hacer una división donde, por ejemplo, la nomenclatura sea una parte, el barrio sea otra, y el barrio entonces puede ser sujeto de una separación, dependiendo porque si se trata de los datos de una persona, pues entonces el barrio corresponde a la dirección, pero no necesariamente la palabra es la mejor forma de representar el contenido. Y se puede tener, digamos, una tabla separada donde estén todos los barrios posibles con un código que los identifique, y en lugar del campo barrio poner aquí la palabra Boca Grande o Pie de la Popa, se pone el código que enlaza con la clave primaria de esa otra tabla. Esa es lo que es digamos, la separación. Bueno, esa es, digamos, entonces, en cuanto a la primera forma normal. Bueno, esta parte ya la revisamos. Aquí está un poco lo que estaba diciendo de los barrios, pero aludiendo a los teléfonos. Entonces, una vez que ya yo tenga los datos, todos los datos atómicos y una clave pública y un campo que se conozca o que se acepte como clave privada de la tabla, ya tengo la tabla en primera forma normal. En la segunda forma normal hay que mirar entonces que los atributos que no son la clave de la tabla dependan funcionalmente de la clave primaria. Esa es la regla. Pero hay que mirar si hay dependencias funcionales. ¿Cómo hacemos eso? El ejemplo que estamos trayendo hasta ahora, este es un ejemplo distinto. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una tabla como esta, en donde los atributos que tiene la tabla son el código del empleado, el nombre, la identificación del área y el número de horas y un número de horas.
y esa tabla significa o contiene registros que dicen el número de horas trabajadas por cada empleado en cada una de las distintas áreas donde trabajó. Por esa razón aquí aparece, bueno, aparece la misma persona, pero el mismo nombre, pero no es la misma persona. Sin embargo, podría suceder, en este caso, esta Andrea es C0002 y esta Andrea es C0003. Pero podría aparecer aquí un C0001 Pablo con área A0003 y otro número de horas, lo que querría decir que Pablo trabajó tantas horas en el área 1 y otro número de horas en el área 4, la que sea. Si uno mira las dependencias funcionales, este nombre, el valor de este dato, depende de cuál sea el valor del dato que hay aquí. ¿De acuerdo? Se supone, o se entiende que el campo de identificación del empleado es la clave primaria de la tabla. Pero entonces, este número de horas, el número de horas que trabajó Pablo, el valor que se pone aquí no depende exclusivamente de quién es la persona, sino además de qué persona es y de a qué área nos estamos refiriendo. Es decir, si Pablo trabaja en más, o si Pablo tuvo trabajo en más de una área, el valor de este campo se establece dependiendo de cuáles sean este y este campo. Es decir, el número de horas tiene dependencia funcional del ID del empleado, pero también del ID del área. Entonces, aquí hay un error en estas tablas. Acabo de darme cuenta que hay un error porque si Andrea es C0002, aquí debería ser C0002, si es la misma Andrea, como parece ser, porque si esto estuviera correctamente bien, entonces en la tabla de empleados debería aparecer el empleado 01, el empleado 02 y el empleado 03. Y en la tabla de horas trabajadas, entonces aparecería aquí el empleado 01 con el área respectiva. O sea, separamos la información de los empleados de la información de las horas trabajadas. Y hay una relación, sin la menor duda, entre esta tabla y esta, porque este elemento de la clave primaria de esta tabla hace parte de la clave primaria de esta, que serían estos dos. Pero entonces, para que esto fuera consistente, para que esto fuera totalmente consistente, tendría que decir aquí, pero son imágenes que no puedo corregir. Tendría que decir aquí C0002, lo mismo que acá, o bien aparecer aquí los tres empleados y quedaría entonces un modelo consistente. Lamento ese error y porque no sé por qué no lo vi antes. Bueno, en síntesis, lo que nos debe quedar como concepto es que para que el modelo esté en segunda forma normal, no debe haber en ninguna de las tablas un campo que no dependa exclusivamente de la clave primaria. En el modelo que teníamos aquí en esta tabla, apartando el tema del error en el código del tercer registro, el campo número de horas trabajadas no puede establecerse solamente mirando a quién corresponden, sino que para saber cuál es el valor que se va a poner allí, hay que mirar a quién corresponden y de qué área estamos hablando para poder definir. O sea que este valor solamente se puede definir en función de estos dos, de este y de este. Lo que quiere decir que él no depende exclusivamente de la clave
primaria. Por lo tanto, ese campo se extrajo aparte. Claro, esto es prácticamente lo mismo que hay aquí, pero sin el nombre del empleado. Pero entonces en esas dos tablas ya se cumple la segunda forma normal, porque porque este valor, el campo número de horas, su valor se establece en función de la clave primaria de la tabla que está compuesta por estos dos campos. ¿De acuerdo? Mientras que en la tabla de empleados, el único atributo que hay, que es el del nombre, pues solamente depende de la clave primaria. Entonces, ahora, en esta tabla, todos los atributos que son uno solo, dependen de la clave primaria, que es la combinación de estos dos. Y en esta tabla, todos los atributos, que es uno solo, el nombre, dependen de su clave primaria. Lamento, excúsenme el error en el número del código, pero pues no, eso no invalida la definición. Ahora bien, en tercera forma normal, ¿cuándo se entiende que un objeto relacional, que una tabla está en tercera forma normal? Dice, cuando ninguno de sus atributos que no sea la clave está involucrado en una dependencia transitiva con otros campos de la tabla. Cuando ninguno de los atributos no clave está envuelto en una dependencia transitiva con otro campo de la tabla. Veamos, por ejemplo, esta tabla. Esta tabla tiene información de los ganadores de los torneos de tenis de la Organización Internacional del Tenis. Entonces, en esta tabla dice el nombre del torneo, Máster 1, Máster 2, Máster 1, Máster 3, Máster 2, para distintos años, y quién es el ganador o quién fue la persona que ganó el torneo y en qué fecha nació ese ganador. Entonces, bueno, aquí se ha puesto que de natación, pero bueno, el torneo de un deporte. ¿Qué dependencias funcionales hay en esta tabla? Entonces uno, por ejemplo, puede darse cuenta que para saber para saber qué nombre se pone en el campo, qué valor se pone en el campo nombre ganador, no me basta saber el nombre del torneo, sino que además tengo que saber a qué año se refiere. Entonces quiere decir que el nombre del ganador depende del nombre del torneo y del año en que sucedió, porque por ejemplo el Máster 1 en el 1998 lo ganó Carlos, el Máster 1 en 1999 lo ganó Carlos, el Máster 1 en 2000 lo ganó Luis. Entonces uno podría decir, bueno, Carlos ganó dos torneos, pero tal vez no, porque si uno mira, este Carlos nació el 14 de marzo del 80 y este Carlos nació el 21 de enero del 81, o sea que se llaman igual, pero no son la misma persona según la fecha de nacimiento. Entonces, ahí hay ese análisis que estamos haciendo sobre los datos para ver dependencias funcionales. Entonces, si yo quisiera agregar una línea nueva, pongo el nombre del torneo, pongo el año en que corresponde, el nombre del ganador, para poder saber quién es qué valor pongo en el campo del nombre del ganador, tengo que haber definido primero los dos anteriores, porque si no, si con el solo nombre del torneo, si pongo aquí Máster 3, ¿quién lo ganó? Entonces la persona, cualquiera de ustedes me va a decir, bueno, ¿en qué año? Porque en cada año puede haber un ganador distinto. Entonces quiere decir que este campo, nombre del ganador, depende funcionalmente de estos dos. Ya vimos también entonces que el campo fecha de nacimiento depende de la persona que se puso aquí. O sea que el campo fecha de nacimiento no tiene nada que ver, es independiente de en qué año ocurrió el torneo o de cómo se llamaba el torneo, porque este es un dato asociado exclusivamente a la persona que lo ganó. Entonces el campo fecha de nacimiento depende del campo nombre del ganador. Pero evidentemente ese campo no es la clave primaria de la tabla. ¿Qué hacemos allí entonces? Bueno,
De hecho, la clave primaria, es decir, para identificar unívocamente cada evento, la clave primaria estaría conformada por estos dos campos simultáneamente. No puedo usar el número del torneo, solamente el nombre del torneo, solo ese campo como clave primaria, porque necesito saber qué torneo y de qué torneo y de qué año estamos hablando para precisar los demás atributos de la tabla. Entonces podemos pensar en hacer una tabla con las personas que ganaron torneos. Esto pues todavía estamos en un paso intermedio. Y aquí entonces podemos ver que hay varias personas extraídas de esta tabla. En este caso hay que tener cuidado en no repetir valores. Bueno, aquí estamos usando solo Carlos, solo Andrés, pero si yo tengo el nombre completo o si tengo una identificación un poco más robusta, pues me tengo que asegurar de que no haya repeticiones. Y una tabla en la que tenga yo el torneo y el año y quién lo ganó. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que se logra con esta separación? Tener este campo que no era dependencia de la clave primaria de la tabla, aparte. Obviamente aquí estamos usando los nombres de las personas, pero quizás habría sido mejor ponerle a esta tabla, seguramente es la conclusión a la que uno llega después, un campo adicional con un código de la persona, y en lugar de poner aquí los nombres de las personas, se pone el código que corresponde a la persona respectiva dentro de esta tabla. Es lo que estoy diciendo, porque esta tabla, así como está, no podríamos decir con certeza que tenga una clave primaria, pues porque digamos aquí este campo, el valor del campo se puede repetir y no tenemos forma de identificarlos unívocamente. Pero de esta manera logramos la total claridad del modelo, porque ya no estamos con la indefinición o con la duda de este Carlos, cuál de los Carlos es, porque con mirar aquí Carlos, si yo busco este Carlos en esta tabla, encuentro más de uno, entonces no sabría exactamente cuál es, pero si yo los codifico o les pongo un número de identificación, entonces ya aseguro que esta tabla tenga una clave pública, perdón, una clave primaria única. Y entonces, en lugar de poner aquí el nombre del ganador, que era el que venía del modelo original sin normalizar, sustituyo por el valor correspondiente. Y entonces este campo, después vamos a formalizar la definición, pero entonces este campo se llama una llave foránea porque cada uno de los valores que están aquí guardados es el valor de un registro correspondiente a la clave primaria de otra tabla. O sea que este campo está relacionado con cualquiera de estos. Y ahora sí ya tenemos este pequeño modelo en tercera forma normal. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio chiquito y luego les hacemos uno más grande antes de dejarles uno de tarea. Si hay preguntas, por favor, es el momento. Bueno, el momento es cuando salga la pregunta realmente. Vamos a pensar en un modelo como este. Miremos un poco qué información nos están dando. Claro, aquí hay un primer rollo que cada uno de nosotros tiene que aprender a manejar al principio. A uno le dan, cuando uno va a modelar una base de datos para un caso real, lo primero que tiene que hacer es recoger qué datos se están manejando. Si no hay allí ningún sistema automático, ningún programa, ninguna herramienta de gestión de bases de datos, entonces uno procede a estudiar, o sea, tiene que estudiar los procedimientos. ¿Quieres hacer te pidieron hacer una aplicación de base de datos para resolver el problema de los puntos de venta de un almacén? Y bueno, entonces vamos a sentarnos a mirar qué información manejan aquí. No tenemos nada de bases de datos, tenemos todo manual. Pues sí tienen bases de datos, pero en papel. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es, bueno,
¿cómo identifican ustedes la mercancía? O sea, tienen que levantar los requerimientos, sentarse a hablar con el cliente, hacer esa etapa de análisis que mencionábamos al principio. En los cursos subsiguientes a este, donde ustedes ven desarrollo de software y luego ingeniería de software y luego arquitecturas, esa parte de especificación de requerimientos se va a modelar con mucha más precisión, porque el objeto de este curso todavía es formativo en conceptos de bases de datos, no en diseño de software, pero necesariamente la etapa del diseño arranca siempre por la determinación de los requerimientos. Entonces, por ejemplo, yo les doy aquí, les presento este modelo de un primer levantamiento que se hizo, pero cuando no se tiene ni siquiera esto, pues uno tiene que decir, bueno, aquí ¿quiénes van a intervenir? Van a intervenir los artículos del almacén, cómo los manejan, cómo los identifican. No, pues cada artículo tiene una referencia. ¿Cómo son las referencias? Eso no, eso, pues, entonces muéstreme un listado cómo llevan el control del inventario. La referencia, el nombre del artículo, el proveedor, la cantidad que hay, el precio al que se compró, el precio al que se vende, qué sé yo. Sí, entonces, uno recopila información como esta en uno o en varios objetos distintos. Obviamente, cuando uno hace la recopilación, cuando uno como ingeniero hace la recopilación, pues lo hace de una manera inteligente y entonces si tiene que recoger información de personas, primero se dedica a eso, a saber, para poder determinar qué atributos de las personas son de interés para el caso que voy a modelar. Si tiene que manejar información de los empleados, de los artículos del almacén, entonces dedica otro momento de estudio a caracterizar todos los atributos que se requieren tener en cuenta para cada uno de los ítems que hay en el inventario, dependiendo de la naturaleza. Si se trata de una biblioteca, entonces, si se trata de una empresa de servicios, entonces lo correspondiente. Que hay que trabajar primero en ese levantamiento. En este que nos están dando aquí, nos dicen, no nos dicen, sino nos dan un modelo donde dice que hay las órdenes de compra de un almacén, la orden 2301, que tiene 1, 2, 3 renglones, una fecha de expedición de la orden, el cliente al que se le expidió la orden con el nombre del cliente, el departamento donde él vive, los artículos incluidos en la orden, el artículo de este código, de este código y de este código, este 3786 es una red, van 3 y el precio es de 123.900. Otro artículo del 4011 es una raqueta, van 6. Otro artículo es una cosa que se llama Pack 3, van 8. Bueno, y esa es una orden. Aquí hay otra orden, la 2302, con una fecha distinta para una persona diferente y tiene un artículo incluido, 4 unidades. Aquí hay otra orden y así sucesivamente. Esto obviamente es una muestra de una tabla mayor. Entonces, como puede apreciarse, lo primero que uno tiene que hacer es, bueno, estas cosas con qué se come, qué es lo que hay aquí. Uno tiene que discriminar, entender qué significado tiene ese primer conjunto de atributos informal que nos están dando para poder ver si hay allí más de una entidad involucrada. Uno ve fácilmente que aquí hay datos de órdenes de compra como el ID de la orden, la fecha, y las cantidades y los artículos, las cantidades y los precios que van relacionados en la orden de compra. Bueno, todo lo demás también, pero datos que son específicamente de la orden de compra estarían esos. Uno ve también datos de clientes, que obviamente cada orden de compra tiene que tener por lo menos el nombre del cliente o el identificador del cliente que hizo la orden. Pero, por ejemplo, el departamento es una cosa que es una localización geográfica del cliente, no de la orden de compra. Y hay datos de artículos del almacén, que pues todo eso está revuelto porque para conformar una orden de compra se necesita definirle un número y saber en qué fecha se hizo, a nombre de quién, o sea, de un cliente, y qué cosas van a ir incluidas en la orden de compra, qué artículos son los que el cliente está comprando. Entonces, pero entonces hay por lo menos esas 3 tipos de cosas, las órdenes de compra, los artículos del almacén, los clientes, y están todos revueltos en una misma tabla.
de este análisis que uno haga sobre un modelo informal que le dan, depende mucho la buena calidad del proceso de normalización. Entonces, a veces hay una tarea retadora en el análisis cuando uno pues no está muy familiarizado con los conceptos que están descritos allí en datos específicos. Una buena orientación para esto la puede uno deducir de ver la tabla completa, no solamente una muestra de datos, sino todos los datos que se tengan. Porque, por ejemplo, aquí yo estoy viendo que hay un artículo que se llama red con un código. Aparece el artículo raqueta 2 veces, o sea que hay un artículo que se llama raqueta que el código es 4011. Si yo lograra tener una tabla no de 5 o 6 registros, sino con 1000 movimientos, al estudiar estas dos columnas por separado, ordenarlas y filtrar los repetidos, entonces puedo extraer una primera versión de la tabla de artículos sin repeticiones. Entonces yo puedo formarme una idea del tamaño del inventario. Hay por lo menos 200 artículos con referencias distintas y con nombres diferentes. Ese análisis puede ser un poco más extenso, más largo, te ocupa más tiempo, dependiendo de qué tantos campos tengas en el modelo original o de qué tantas fuentes de información tengas. Pero hay que hacerlo inicialmente solo con el fin, o necesariamente con el fin de entender qué significación tienen los atributos de esa tabla o de esas tablas que nos están dando, que aún no han sido normalizados. Y si ni siquiera tienes esto, hay que entenderlo con mucha más razón para poder, digamos, empezar a formular una estructura inicial que ya no la formularías así como esta en un solo paquete, sino que tendría, bueno, vamos a poner los clientes en un objeto y todavía no sabemos bien cómo va a ser la forma final de la tabla de clientes, pero sabemos que va a tener un ID y un nombre y un departamento, siguiéndonos por este ejemplo. Es posible que tenga además otros datos que surjan a partir del proceso o a medida que tú avanzas en el proceso de análisis. Bueno. Entonces, si miramos la tabla vemos que evidentemente hay redundancias, porque no tiene sentido que si en una orden de compra se van a incluir 50 ítems que la persona solicitó comprar, sea necesario poner estos 4 o 5 campos 50 veces consecutivas, como se está viendo aquí. Aquí vemos la orden 2303 que tiene la misma situación. O sea, de una vez uno puede decir, hombre, creo que habría la necesidad de hacer una separación, porque esa redundancia se puede evitar poniendo por aparte una tabla donde cada registro represente una orden de compra y por aparte otra tabla donde se haga el detalle de los artículos correspondientes a las distintas órdenes de compra. Si nos imaginamos esta tabla, no con estos 6 o 7 o 8 registros, sino con los 1000 de la operación del mes, entonces vamos a ver que a lo largo a medida que la tabla crece, esta información también va a aparecer repetida porque cada vez que un artículo sea mencionado en una orden de compra, pues tendrá que ponerse aquí para poder poner las cantidades y para poder calcular el precio, porque esto pues va a depender de cuál artículo sea. Entonces ahí también hay una redundancia que se podría evitar con una separación o con alguna especie de distribución de la tabla. No sé. ¿Cómo hacemos entonces para la primera forma normal? Pues lo primero es eliminar las redundancias innecesarias y asegurar que todos los datos de los atributos sean atómicos. Pero además que cada tabla que resulte del análisis tenga su propia clave primaria. Entonces, si esta es nuestro modelo,
Podríamos pensar en un archivo, en una tabla por aparte donde estén las órdenes de compra, donde cada orden está identificada por un número que es único, porque no puede haber dos órdenes con el mismo número de orden de compra por simple sentido común. Y están allí solamente los datos básicos de la orden, que son el ID, la fecha en que se expidió, el cliente. Bueno, aquí todavía tenemos algunas, pues los datos son atómicos, pero aquí hay algunas, se podría pensar en una mejora al separar órdenes de clientes, pero eso viene en un paso siguiente. Y por aparte, entonces tendríamos, todavía este no es el modelo final, obviamente, pero tendríamos una tabla con los detalles de cada orden. Entonces, para la primera orden 2301 están los artículos correspondientes a la primera orden. Para la segunda orden está el artículo que la integra, para la orden 2303 y así sucesivamente. Esta separación de estas dos tablas en una sola, perdón, de esta tabla en estas dos, elimina o disminuye el riesgo de redundancia que hemos identificado por acá. ¿Por qué? Porque ahora estos datos, identificador de la orden 2301, fecha, cliente, tata, aparece una sola vez y no 3 o 4. Si la orden 2301 incluyera 40 artículos distintos, aquí aparecería 40 veces y con esta distribución aparece una sola vez. Ah, los 40 artículos siguen apareciendo por acá, claro, pero ya eliminamos digamos, esta redundancia. Esta redundancia no es innecesaria, esta sí lo era, pero esta redundancia no es eliminable porque realmente no se trata de artículos que se repitan innecesariamente porque cada uno corresponde a una orden diferente. Entonces, aunque hay repetición, esa repetición no la vamos a poder eliminar del todo porque se necesita para que la información sea consistente. Pero entonces ya tenemos las dos tablas del modelo que ya no es una sola, sino son estas dos, esta y esta. Ya las tenemos, cada una con una clave primaria, aunque esto pues habría que revisarlo todavía un poco. Cada una sin redundancia y cada una con atributos atómicos. Entonces, para que las tablas estén en segunda forma normal, se necesita asegurar que todos los atributos que no sean clave dependan de la clave primaria. Entonces, hay que analizar cuáles son las dependencias funcionales, encontrar cuáles atributos que no sean la clave no dependen de la llave primaria y eliminarlos, es decir, separarlos a una tabla aparte junto con el atributo del cual dependen y dejando la conexión en la tabla original, obviamente. Entonces, en esta tabla, bueno, aquí he afirmado que en esta tabla está en segunda forma normal porque todos los atributos no clave, que son estos, se establecen en función de este. Realmente, si uno le pone un poquito de rigor a la observación, bueno, la fecha de la orden de compra se tiene que establecer en función de cuál es la orden de compra. El cliente, pues para poder poner el valor de este atributo, tiene que saber a cuál orden de compra se está refiriendo, porque cada orden de compra está asociada a uno y solo a un cliente. Obviamente este atributo depende de cuál sea este número, pero como este número depende de la orden de compra, se puede decir que transitivamente este atributo también depende de este. Y lo mismo pasa con este departamento, porque este departamento es el valor del departamento donde reside el cliente. Entonces, si este número depende de este, porque solamente se puede saber qué cliente es cuando yo miro a qué orden nos estamos refiriendo. Los datos del cliente dependen de este número, obviamente, porque el nombre depende de quién sea la persona y este también depende, pero dependen transitivamente de la orden de compra. Uno podría de una vez, esto va a suceder en un paso un poco más adelante, pero yo podría con
con la aplicación del mero sentido común, decir, vea, esta ya la podemos separar. Podríamos dejar aquí solo en esta primera tabla, solo podríamos dejar hasta aquí. Y estos dos campos, sacarlos de una tabla aparte, o mejor dicho, sacar todo esto como una tabla aparte. Entonces, la primera tabla quedaría con las 3 primeras columnas y la segunda tabla quedaría con las 3 segundas columnas. Entonces, la relación entre esta tabla, en la tabla de orden, y la tabla de clientes sería este campo que es que aparecería en ambas tablas, tanto en la primera como en la segunda. No lo estamos haciendo en este paso de normalización, pero más adelante va a ser necesario hacerlo. Si usted en el proceso de análisis de su modelo de datos identifica la facilidad para separar una tabla de tal manera que se eliminan esas dependencias transitivas, aunque no es el momento de la normalización, también obviamente lo vas a hacer más adelante cuando quites las dependencias transitivas, pero también se podría hacer aquí si fuera, si lo deseas. Esto se sale uno de ahí. Bueno, listo. La otra tabla, la que nos había resultado de la separación en el primer punto, que tiene el identificador de la orden, los artículos que la componen, las cantidades y los precios. Aquí vemos que el precio, este precio, no depende de del número de orden de compra, sino de cuál artículo a qué artículo corresponde. O sea, el precio del ítem no se calcula en función de la orden de compra, sino de qué cosa es. O sea, un precio diferente tiene la red y otro precio diferente tiene la raqueta, etc. Entonces, el atributo precio no tiene dependencia funcional del ID de la orden. Igualmente, el nombre del artículo, lo que se pone aquí, tampoco depende de qué orden de compra se trate, sino de cuál artículo es. Entonces, tanto el precio como el nombre del artículo son campos cuyos valores dependen del código del artículo. Pero evidentemente, tal como está estructurado, la clave primaria de la tabla no es el código del artículo, porque el código del artículo puede aparecer muchas veces en distintas órdenes de compra. Aquí todavía subsiste el problema de la repetición, pero evidentemente estos dos campos, precio y nombre de artículo, dependen del código del artículo, que aquí se llama número de artículo, pero no de ese campo no es la clave primaria. Por lo tanto, entonces, la normalización nos dice, tome los códigos de los artículos con los nombres y sus precios, que son los datos esenciales de cada artículo, código, nombre y precio, y póngalos en una tabla separada con la llave de la cual dependen, obviamente. Entonces, quiere decir que esta tabla que teníamos aquí se nos transforma en una tabla donde tenemos las órdenes de compra con los artículos, con el código de los artículos y las cantidades compradas. Y tengo una tabla aparte que es como una tabla maestra de los artículos que contiene la información de toda la mercancía que está disponible para la venta. Entonces, la relación entre esta tabla, artículos, órdenes, está dada por este atributo que se relaciona con este atributo. Entonces, este campo, número de artículo en esta tabla va a ser lo que llamamos una clave foránea, porque los valores que están guardados en ese campo, en cualquier registro, necesariamente tienen que ser uno de los valores que son clave primaria de la otra tabla. Bueno, entonces, después de tener esto así, ahora
pasamos a la tercera forma normal en donde tenemos que eliminar las dependencias transitivas. ¿En qué consiste? Consiste en que cualquier columna que no sea clave, que sea dependiente de otra columna que tampoco sea clave, se separa o se puede separar en una tabla aparte. Entonces hay que determinar cuáles son las columnas que son dependientes de otra columna no clave. Se quitan de la tabla que estemos analizando y se crea una segunda tabla con esas columnas y con la columna no clave de la cual son dependientes. Es lo que yo había dicho al principio de los datos, que habíamos hablado aquí de los datos, aquí en esta tabla, de los datos del cliente, que yo podría dejar aquí solo el identificador del cliente y tener una parte aparte, los datos que dependen transitivamente, o sea, que dependen de este, pero este no es clave. Entonces, veámoslo. Entonces, las dos de los artículos y de las órdenes no tienen ese problema porque todos los atributos dependen de su atributo clave. Pero en la original, en la donde están las órdenes de compra, donde están los datos del empleado, del comprador, del cliente, ya lo habíamos dicho que este atributo determina a estos dos, o dicho de otra manera, estos dos atributos, nombre del cliente y departamento, dependen funcionalmente del código del cliente. Y como el código del cliente no es la clave primaria de esta tabla, entonces esta tabla se transforma en estas dos. Una que tiene las tres primeras columnas, ID, fecha, ID de cliente, y otra que tiene la información de los clientes, el ID, el nombre, el departamento y cualquier otro atributo que se conozca de los clientes. En este modelo, pues solamente tenemos el nombre y el departamento, en este ejemplo, pero podría tener ahí el celular, la cuenta bancaria, el nombre, qué sé yo, el representante legal, miles de datos que se suelen tener en las aplicaciones reales. Y entonces ahora ya tenemos cada tabla sin dependencias transitivas, cada tabla con clave primaria, eh, cada tabla normalizada. Como ustedes ven, o como seguramente han deducido de esta conversación que les he mostrado ahora, el proceso de normalización tiene algo que no es puramente algorítmico. Es decir, sí lo es, pero requiere un análisis. Por lo tanto, ese análisis puede suceder que dos personas no lo hagan exactamente igual. Y puede suceder que haya ligeras o ciertas diferencias entre el resultado propuesto por una persona y el resultado propuesto por otra, porque la solución que encontraron para resolver una dependencia transitiva no es exactamente la misma. Lo importante es que la consistencia de los datos se mantenga. Un modelo cualquiera que sea analizado por 20 analistas distintos para normalizarlo, pero seguramente va a producir 20 soluciones que tienen un 90 y pico % de coincidencia. Pero puede haber pequeñas variantes entre una solución y otra, porque ese es un proceso, de alguna manera, un proceso creativo, si se quiere un proceso, ¿qué palabra podríamos usar? Es decir, no es un proceso exclusivamente mecánico. Hay una mecánica que si se aplica a rajatabla, sale un modelo, y esa es, digamos, la forma de trabajar siempre, pero este comentario que estoy haciendo es porque la experiencia me lo indica. Hay casos en que a veces las personas meten cosas o llegan a conclusiones ligeramente distintas de los demás. Voy a mostrarles otro dato que tiene un poco más de, otro ejemplo que tiene un poco más de tamaño, un tamaño un poco mayor. Permítanme, abro otro archivo aquí. Esto se parece mucho
a información que ustedes conocen porque la han manipulado como usuarios de la misma. Y lo traigo tal vez porque resulta un poco más, puede resultar algo más familiar. Esto que tenemos aquí es una información que alude a los horarios de clase que ustedes usan cuando se van a matricular. Digamos, esta es una tabla donde aparece un campo que se llama el número de referencia de curso, NRC. Ustedes saben lo que es un NRC. Un NRC es un grupo de clase que está identificado por un área, un código de curso y una sección. Por ejemplo, si yo miro aquí qué áreas tenemos, pues hay áreas de todas. Por ejemplo, si yo miro las nuestras que son ISCO, pues están los cursos de ISCO y de cada uno tiene pues además de la sección el nombre, la facultad a la que pertenece, el código del docente, el nombre del docente, o estos datos son ficticios, la dirección del docente, la categoría del docente que hay ahí en categoría, entonces uno puede mirar y ahí, bueno, los distintos grados salariales, categoría asistente graduado 2, profesor asistente, asociado, auxiliar, el salario mensual y el valor de hora cátedra, pero vemos que algunos tienen salario mensual y otros tienen valor de hora cátedra, pero no los dos datos. ¿Por qué? Porque cada profesor, porque dependiendo de, por ejemplo, si yo miro aquí que son profesor de cátedra 1, de cátedra 2, todos ellos tienen un valor de hora cátedra, mientras que los demás tienen un salario mensual. Pero fíjate que porque dejé alguna categoría. ¿Cuál categoría se me quedó? Asistente graduado 2. Porque tal vez a esos señores asistentes graduados 2 se les paga por horas y no salario mensual. Ok, así es. Bueno, esta es una información, una tabla grande. Bueno, que ahora esta data, que no sirve sino para que la analicemos, está puesta en la página de Sabio. Creo que la puse allí. Esta que dice data ejercicio de normalización, pues porque sirve solamente para analizarla. En la diapositiva, en las diapositivas que les voy a mostrar aquí, pues está solamente una representación pequeña, unos primeros registros de la tabla. Este conjunto de datos que está aquí, vamos a cambiar esto a este puntero. Este conjunto de datos que está aquí no es una tabla aparte. Esta columna dirección y teléfono docente viene aquí a continuación, solo que las puse así, pues para poderlas ver todas. Como estamos viendo aquí, es decir, en la primera parte tenemos NRC, área, código del curso, sección del curso, el nombre de la asignatura, la facultad, el código del docente, el nombre del docente, que es lo que tenemos hasta aquí. Y sigue a continuación el atributo, los demás, dirección y teléfono, categoría docente, salario mensual, valor de la hora cátedra. Bien. Evidentemente, si yo quiero normalizar ese conjunto de datos, pues lo primero es, bueno, vamos a preocuparnos por la primera forma normal. Entonces, en esa primera forma normal tenemos que descomponer todos los grupos de datos que haya en datos atómicos, eliminar las redundancias innecesarias que existan y que cada tabla resultante del análisis tenga su clave primaria. Entonces, ese gran conjunto de datos, permítanme paso para acá. Si lo miramos, encontramos que hay como ciertos niveles de redundancia. Por ejemplo, ¿cuáles niveles de redundancia observan ustedes ahí?
¿Ven alguno? ¿Ven alguna columna de datos que parezca redundante? La facultad. Muy bien, la facultad evidentemente es un conjunto de datos redundante. ¿Hay algún otro? La categoría docente. La categoría docente, perfecto. Muchas gracias por tu respuesta. Es exactamente lo que salta a la vista. Voy a pasar un momentico a la hoja del Excel para que veamos algo. Sí es verdad, claro, porque en la hoja del Excel cuando tú ves todos los conjuntos todo el conjunto de datos completo, y en este caso el conjunto de datos completo tiene un total de 1041 registros. Vamos a poner aquí un filtrado. El campo de la facultad, pues ahí están. Al mostrar en el Excel el filtro, se da uno cuenta de cuáles son los valores que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay un valor repetido porque tiene tilde y sin tilde. Fíjate, hay un defecto en los datos. Porque si hay uno de registro académico y otro registro académico es porque hay alguno que tiene la tilde y otros no. Esa es una cuestión ya de depuración de datos que no tiene que ver con la normalización, pero que en algún momento hay que hacerla. Es posible que al mirar aquí el tema de los profesores sea muy evidente que al igual que la facultad, ahí están las categorías únicas, ya que se repiten. De entrada uno tiene que pensar, ya de entrada eso le dice a uno, bueno, eso se puede separar. Pero es que esta categoría del docente, como esta dirección y teléfono y los demás datos, pertenecen al docente, no al NRC, ¿cierto? Porque son datos inherentes a la naturaleza de la entidad profesor o docente. Entonces, aunque aquí se vea evidentemente la redundancia, uno puede darse cuenta que si uno mira, por ejemplo, aquí, es posible que una misma persona también aparece, los datos de esa persona aparecen muchas veces, dependiendo de cuántos NRC le han sido asignados a ese profesor. Entonces, no es solamente, aunque la observación que tú me hiciste es perfectamente clara de lo que se ve aquí, esas son las dos redundancias que se aprecian. Pero hay otras que no son tan evidentes y que uno debe estudiar. Bueno, entonces, querría decir, lo primero es que para solucionar, bueno, antes de pasar a la siguiente etapa, hay que ver también que no es solamente la redundancia en lo que se revisa en la primera forma normal, sino los grupos de datos. Y aquí hay un grupo de datos que aparece como, perdón, aquí es donde había un grupo de datos. Además de las redundancias, sí, ese análisis lo había debido hacer de primero. Este grupo de datos, en el modelo original, está dirección y teléfono. Y está la dirección y está el teléfono. Entonces uno puede poner por aparte la dirección y poner por aparte el teléfono. Sin embargo, también puede, algo que no está escrito todavía aquí, también debe separar este grupo de datos como un atributo para el barrio y un atributo para la dirección. ¿Por qué lo puede hacer? Porque simplemente por la observación que hacemos de los datos, cuando yo miro la data real, veo que todos los registros están organizados de esa manera. Dicen el barrio, coma, una nomenclatura, un guión
y un número de celular. Como todos los registros tienen esa estructura, obviamente para el mismo personaje pues tiene los mismos valores. Entonces ahí también hay un nivel de redundancia que se puede resolver, porque no es necesario, primero porque es necesario desagregar en datos atómicos, y segundo porque al desagregar en datos atómicos vamos a ver la redundancia más clara en esas columnas y podemos entonces pensar en una separación. Las categorías de profesor por una parte, los barrios de la ciudad por otra parte, la dirección como un atributo, la nomenclatura como un atributo único y el celular como un atributo único. Eso en las láminas que estamos viendo hasta ahora apenas está señalado. En la lámina original estaba todo el grupo y aquí hicimos una primera separación entre dirección y celular, pero debería, para que sea completa, debe hacerse barrio, dirección y celular. Y el barrio va entonces a tener la columna de los nombres de los barrios, pero podría codificarse como una tabla separada y poner barrio 01 al barrio 200 y pico, los que haya en la ciudad. Y en la tabla principal no se coloca el nombre completo del barrio, sino el código que lo identifica. Bueno, entonces, de la repetición de las facultades, o sea que esta separación del grupo de datos todavía no está completa, pero de la repetición de las facultades podemos deducir que se hace una separación como esta, viendo cuáles son los ítems únicos que hay en esa columna, pues se cambia se crea una entidad nueva con el código y nombre de facultad, y aquí se hace el enlace con una llave foránea que representa el código de la facultad. Así, ¿qué ventaja tiene esto? Que cuando tú creas una facultad nueva, solamente tienes que poner un registro aquí, y cada vez que la quieras usar en esta tabla, citas el código correspondiente a la llave primaria que identifica esa nueva facultad. En lugar de tener muchas veces repetido el nombre de la facultad que ocupa más espacio, o sea, que hace redundancia, pues los códigos también hacen redundancia, pero como son clave foránea, el sistema de gestión de las bases de datos hace la conexión entre las dos tablas de una manera automatizada, digámoslo así. Bueno, entonces, hasta ahí está el análisis de esta tabla de datos. Entonces, estamos en un punto intermedio de la normalización en primera forma normal, porque nos falta todavía terminar de separar este grupo de datos en dos atributos, uno que es el barrio y otro que es la dirección, o incluso uno que sería código de barrio y dirección, pero código de barrio tendría valores que exigirían crear una tabla como esta para los barrios, donde está el código de barrio y el nombre del barrio. Es decir, podríamos llegar, perdón, vamos a abrir otro Excel. Podríamos llegar a una tabla donde tengamos una cosa como esta, donde están cada uno de los barrios con el nombre correspondiente, y entonces en la tabla de datos ya no tendríamos una columna que se llama dirección y teléfono, sino que tendríamos esta columna queda finalmente reemplazada por tres columnas, una con el código del barrio, otra con la nomenclatura de la dirección y otra con el teléfono. Pero entonces se tendría que crear la tabla alterna que conecta el código de barrio con el nombre del barrio respectivo. Entonces, ese modelo, ese conjunto de datos está aquí, en este archivo en la semana 7. Entonces les voy a pedir a partir de este momento, van ustedes a tomar ese modelo y van a realizar en lo que resta de la clase, con mi acompañamiento para responderles las preguntas que tengan en cualquier momento,
una propuesta de normalización de esa tabla hasta llevar a la segunda y a la tercera forma normal. La primera forma normal no la hemos terminado porque apenas no hemos terminado de separar este grupo de datos. La primera forma normal podría terminar solo con la separación de ese grupo de datos en dos columnas más y entonces el modelo nos quedaría NRC, área, código de curso, sección, nombre de asignatura, facultad. Aquí ya hicimos la separación, pero esta podría haberse dejado como estaba y hacer la separación en el paso subsiguiente. O se puede dejar ya esta tabla lista. Obviamente, al poner este código, este campo de aquí desaparecería del modelo porque ya no tiene sentido poner en la misma tabla el código y la identificación. Este campo desaparecería de acá. El código del docente, el nombre del docente, barrio, dirección, celular, categoría docente, salario mensual, valor, y ahí ya tenemos eso en primera forma normal. Con base en ese modelo, sugieran ustedes a partir de lo expuesto en la clase cómo quedaría la segunda forma normal. Con eso me basta, con que hagan la segunda forma normal en lo que queda de esta clase. Entonces, descarguen la tabla de datos para que la puedan analizar en vivo y en directo y trabajen cada uno en la propuesta de cómo sería el modelo en una segunda forma normal. Esta es una actividad de entrenamiento, es una actividad que es solamente que no voy a calificar como que quedó bien, regular o mal, no le voy a poner 5 al que quedó bien y 1 al que quedó bien. Simplemente necesito que la suban a Sabio para que me quede el registro de quiénes están aquí y quiénes no. Y obviamente por estar y por haber hecho el trabajo van a tener su calificación, de su reconocimiento, pero no en función de si les quedó bien o mal, sino de si la hicieron o no la hicieron. Entonces, por favor, a partir de este momento, pónganse a trabajar en ese modelo y estoy aquí permanentemente para atender las preguntas que surjan al respecto. Descarguen el modelo de datos y empiecen a analizarlo y estoy aquí atento a las preguntas que surjan en el análisis que van a hacer a partir de ahora. Tenemos como media horita para hacer esa formulación. Tampoco espero, repito, no espero que quede completa, pero espero que hagan, o sea, que cada uno haga su propuesta. Con que logremos llegar como mínimo a la segunda forma normal, estará correcto. Paso les digo, en Sabio queda montada una actividad de ejercicio de normalización. Perdón, que aquí hay alguna cosa que le voy a modificar para que no sea tan incómodo. Un ejercicio distinto a este, en donde está el archivo correspondiente para ser entregado el 23, o sea, de ayer en 8, sí, de ayer en 8, antes de la próxima clase, antes del próximo miércoles. Ese sí es un ejercicio que hay que hacer completo como tarea. Bueno, entonces, por favor, procedan a hacer el ejercicio. Si hay preguntas, las van haciendo y yo se las voy respondiendo directamente aquí para que alimenten a todos. Profe, disculpe, Señor. es que vamos a realizar ahora ese que dice data ejercicio 2. Sí, el que les estaba mostrando ahorita, el de los NRC. Listo, profe.
Bueno, voy a responder en público una pregunta que me hacen en el chat. Me dice que si lo que hay que entregar es un Excel con el modelo o un Word con la explicación. Bueno, básicamente el Excel o el Word, como lo quiera cada uno de ustedes, pero donde conste cómo quedan las tablas en segunda forma normal y en tercera forma normal. O sea, la estructura, básicamente la estructura del modelo normalizado. Todas las tablas a las que lleguen, indicando por cada una los atributos eh, que la componen eh, en los distintos momentos, en el estado de segunda forma normal y luego en el estado de tercera forma normal. Los datos como tal no hay que ponerlos porque, pues, si quieren ponerlos no hay ningún inconveniente, pero pues es una carga de trabajo adicional. Yo les suministré la tabla de datos simplemente para que les sirva como referencia de análisis y puedan eventualmente hacer un filtrado y encontrar cuáles son las categorías que componen, por ejemplo, las facultades, cuáles son los valores únicos de cada categoría, eh, como para facilitar un poco el análisis, pero no, los datos son solamente de referencia.
No es, me pregunta Antonio que si el área depende del NRC. No, realmente no. Realmente el NRC es un número consecutivo que se asigna cada vez que se crea una, una sección nueva de cualquier materia. Entonces, el área no depende del NRC, simplemente el área identifica con un código a qué programa o a qué carrera le corresponde administrar esa materia. Entonces, por ejemplo, ISCO significa el área que corresponde a todos los programas que son administrados por el programa, a todas las materias que son administradas por el programa de Ingeniería de Sistemas. Y así cada una de las áreas. Varias áreas pertenecen a una misma facultad, pero ninguna de las dos dependen del NRC.
Bueno, mis amigos, como el tiempo está terminando y debo atender ahora a una reunión a la que ya me empezaron a llamar, les pido el favor de que suban a Sabio lo que tengan hecho hasta este momento, ahora mismo, para que no se les cierre la actividad. Como les dije al principio, no se trata de una actividad que sea calificable si está bien o mal, sino lo que necesito es la constancia de que todos ustedes que están en este momento en la clase hicieron la actividad de la clase y ahí me queda el soporte. Esa actividad será calificada, pues obviamente, como tarea realizada, pues porque es un ejercicio de entrenamiento. Les queda la otra tarea, que sí es un ejercicio para realizar independientemente, con fecha de entrega el próximo martes a la medianoche. Entonces, no siendo más por ahora, me retiro para entrar al simposio institucional donde ya están solicitando nuestra presencia. Les agradezco mucho su presencia el día de hoy, su trabajo en la clase. No dejen de subir eso antes de que se cierre la actividad, que quedan 5 minutos. Y bueno, que tengan una feliz semana de lo que resta de esa semana. Nos vemos en la próxima clase. Listo, profe, muchas gracias. Igualmente para usted.